erradicación de la pobreza. Pienso en ese tema de Serrat, disculpe el señor, y me parece que será una síntesis musical que le voy pidiendo a nuestros notables sonidistas para tenerla en el cierre. Pero ¿cómo empezamos, Iván? Así es, Víctor Hugo. En este día lo que se está haciendo de alguna manera es el relevamiento, o uno lo que podría hacer es el relevamiento de lo que han sido los datos, no solamente de este año, sino la evolución de la pobreza. En un rato vamos a ver, Víctor Hugo, un testimonio realmente muy, pero muy interesante de un sacerdote jesuita en el corazón del sistema, por llamarlo de algún modo. Estamos hablando del coloquio de ideas, se desarrolló en Mar del Plata. Acá lo cubrió de una manera muy precisa Alejandro Berkovich, en el que planteó una discusión que a mi criterio lo revalida por el lugar. Ahí está, Rodrigo Sarázaga fue el sacerdote jesuita que en el coloquio de idea planteó una discusión muy interesante respecto a la pobreza. Arranqué en el 95 con el primer plan. 20 años después, seguimos hablando de 1/3 de los pobres. Para que no estemos acá después, dentro de 20 años, hablando de vuelta de los pobres, tenemos que hacer la inversión estructural. Y eso hay que pagarlo. Eso lo vamos a tener que hacer el 30% de los que estamos arriba. Sé que es difícil, sé que dirán muchos de ustedes, nosotros estamos justos. Pero si uno piensa en Alemania, cuando Alemania se tuvo que hacer cargo de la Alemania Oriental, bueno, tuvieron que soportar un impuesto extra. Y todavía hoy la Alemania Occidental tiene un 5,5% de fondo solidario. Nosotros nos tenemos que hacer cargo de ese otro tercio. Y solo nosotros nos podemos hacer cargo, ese tercio que está arriba. Y yo no creo siquiera que sea por solidaridad. Yo no vengo acá a hacer un llamado a la solidaridad, vengo a hacer un llamado a la racionalidad. Porque un país que tiene a una mitad pobre no tiene futuro. O si tiene un futuro, es un futuro atroz. Estamos esperando la lluvia de inversiones, pero no nos damos cuenta que si llega, hay un sector que va a seguir en el desierto. Los jóvenes que hablábamos recién, que abandonan el secundario, el salto que tienen hacia el primer empleo es enorme. Hay que invertir en planes de capacitación, porque si no el tren va a arrancar, el tren de la reactivación, y tenemos la mitad del tren desenganchado. Arranca la locomotora con los vagones de adelante, los de atrás no. Hice el cálculo ayer para poner las cosas en perspectiva, ¿no? Porque está todo esto, bueno, no, como cobra la asignación universal por hijo no quiere trabajar. Y saqué algunas equivalencias. El bolso Louis Vuitton son 3 años de asignación universal por hijo. Para que tengamos, son 880 pesos por mes. Entonces, a veces decir, no, esa persona no quiere trabajar porque tiene el plan. A mí a veces me cuesta creer que una persona esté empujando un carro y cartoneando por 880 pesos y que no quiera un trabajo de 15.000 pesos para mantener los 880 pesos, ¿no? Y para que no sea una cuestión de género, una corbata Hermès son 3 asignaciones universales por hijo. Bueno, había perplejidad en muchos de ellos. Algunos entendieron la lucidez de este sacerdote, Sarázaga, y aplaudieron. Pero otros estaban muy enojados con quienes habían llevado a semejante personaje al coloquio de ideas. Sí, el padre del ministro de Transporte, el concesionarista Guillermo Dietrich, si es que esa palabra existe, dijo: nosotros ponemos mucho dinero para tratar de reducir la pobreza con los impuestos que pagamos y no me gustó cómo nos trató ese sacerdote. Hay que, una pequeña aclaración, con el mayor de los respetos a Guillermo Esa es la distancia Dietrich, que hay para solucionar temas como el de la pobreza, por ejemplo. El inmenso egoísmo de quienes lo tienen todo, van a tener muchísimo más, están de un lado y del otro del mostrador hoy día en la República Argentina. Se han quedado poco menos con el país el nombre del gobierno de los CEOs. En un ratito lo van a escuchar a Obama hablar del gobierno de los CEOs, ya que eso ha estado en discusión. Entonces, que diga Dietrich en lo que ha dicho, pone más alto a este sacerdote todavía. ¿verdad? Hay algo, Víctor Hugo, que es que Guillermo Dietrich, padre, hijo, usted, Kaplan, yo, tenemos que pagar los impuestos. No es que es una ofrenda que nosotros le hacemos a la sociedad como comunicadores o en el caso de Dietrich como empresarios. Es una obligación, un contrato social mínimo que lo que hacemos es pagarles impuestos al fisco para que el Estado se robustezca y regule por el bien común. Es demasiado básico para tener que aclararlo. Sí,
Sí, pero viene bien, ¿eh? Lo que dice Dietrich viene bien porque les quita cualquier máscara con la que se puedan cubrir cuando se habla de lo que es la gran discusión de la renta. Es decir, cuánto para los que más tienen, cuánto para la clase trabajadora. Y ellos están recuperando terreno, están recuperando la renta. Hablaba el sacerdote de la Asignación Universal por Hijo. Nuestro invitado de hoy es el autor de este libro, La Asignación Universal por Hijos como Derecho. Nuestro invitado se llama Nicolás Rivas. Este libro se vende en la Facultad de Ciencias Sociales, en las librerías universitarias. Sí. Bienvenido, Nicolás. Usted Gracias. es director de carrera de Trabajo social. Trabajo Social. Sí. Primero, una impresión sobre lo que ha dicho el sacerdote, sobre lo que le escuchó señalar. Y coloca un tema de una manera muy oportuna y precisa, que es hablar de la pobreza, pero no en términos absolutos ni en términos como si tuviese vida en sí misma, sino en vinculación. En este caso, en vinculación con la riqueza, ¿no? Pensar la idea de lucha contra la pobreza es esta idea como algo bélico contra algún enemigo. Es un enfoque un poco que uno comparte poco o nada en realidad. Porque si en todo caso hay un interés para poder abordar las problemáticas de la pobreza, tendrá que necesariamente estar mediada por la cuestión vinculada a los tributos, a la redistribución, a las ganancias, a la riqueza. Ahora, cuando uno ve la respuesta, no para hacer eje en Dietrich, pobre santo, que fue el único que le habló, en este caso Infobae, y que hizo esta declaración. Pero ¿qué es la matriz de pensamiento? ¿Cómo se soluciona? Porque Sarazaga lo que le decía es, les vengo a hablar con la billetera acá, le dice, no vengo a hablar de solidaridad, vengo a hablar de racionalidad. ¿Cómo hablar cuando del otro lado ni siquiera hay eso? Porque lo que hay, me parece, en realidad es una perspectiva antigua, que nada tiene que ver con los derechos, que está muy casi asociada a la filantropía o asociada a la caridad, que son acciones que tienen que ver con la acción privada de los sujetos, vinculadas a la iglesia y respetuosas si uno las coloca en un lugar, pero que nada tienen que ver con la acción que le corresponde al Estado en relación a la problemática social de la pobreza. Esos están todavía detenidos en la película Que Dios se lo pague. No sé si la vio, sí. Porque lo veo de una generación que quizás no había nacido en tiempo de esa película. Están en la generosidad en la puerta de la iglesia. Sí. Una moneda, dar algo, dar, no les molesta tanto, porque es como que dan. Y todavía se sienten muy nobles y muy católicos en algunos casos. Sí. Lo que no quieren es ceder lo que corresponde que cedan. Sí. Eso ya les duele mucho. Es lo que le pasó a Dietrich. Claro, claro, porque lo que en acuerdos de convivencia institucional necesariamente hay un actor que media entre los intereses. Y en las regiones nuestras, en América Latina, en Argentina, ha sido de la mano del Estado cuando se han favorecido a los sectores más desfavorecidos, ¿no? Y no hay manera de pensar esto sin ponerle el diente en la distribución del ingreso. De hecho, el sacerdote lo que decía en un pasaje, que no pasa, la verdad que toda la exposición es interesante, decía, hablaba de los punteros, él es un especialista en esa materia. Decía, el puntero es el que le da el remedio para el asma al chico, el que consigue el ataúd para el abuelo. Dice, bien, ustedes por la clase política, no solamente por el gobierno, dice, me dicen que hay que sacar a los punteros, perfecto. ¿Y qué ponemos en función de eso? Porque hay como una cosa New Age, ¿no? De pensar que se resuelve por generación espontánea. Sí, por eso la transferencia de dinero vía la asignación universal, que conviene decir que desde noviembre del año pasado a casi un año, a octubre de ahora, perdió valor en términos de dólares, perdió $15, producto de la inflación y la devaluación. La transferencia de ingresos directamente hacia las personas, de alguna manera corre esas mediaciones, que en algunos casos son necesarias. En algunos casos son necesarias porque permiten el acceso y la cobertura. Hay un viejo sanitarista argentino, ya fallecido, Florial Ferrara, cuando hablaba de políticas sociales, todo el tiempo hacía referencia para analizarlas, es bueno, ¿a quiénes cubre y qué posibilidades de acceso tienen? ¿No? Porque de nada sirve tener un centro de distribución en el Obelisco, ¿sí? Claro. Si en realidad las necesidades están en otros territorios. La Asignación Universal por Hijo realmente corrigió un poco el desajuste de la pobreza. Sí, sin lugar a dudas. Hay mediciones, hay una evaluación que lleva adelante Bernardo Klisberg, Irene Novakovsky y Noamí Wermus, entre otras, entrevistada acá en este libro, donde es una investigación muy seria
se llega a la conclusión, entre otras cosas, que se ha disminuido la pobreza en términos porcentuales, que ha habido menos embarazos comparativamente que los que se impunemente mencionan. Qué vergüenza fue aquello. Qué manera de estigmatizar. Y hubo menos embarazos. Sí, claro. Sí, claro. Decían, ahora todas se van a embarazar para tener no. los planes sociales. Es lo que decía el cura, Es ¿no? complejo pensar un embarazo por 1.100 pesos. Claro. No, es denigrar totalmente al otro. Sí. Es decir, no respetarlo para nada. Yo tengo tan profundo el rechazo por las personas que han hablado de esa manera, como aquellos que dijeron se van por la canaleta del juego y de la droga, Sí. o esto que dijo Bullrich, el ministro de Educación. Sí, sí. ¿Sabe lo que dijo? Sí, lo sé. ¿Qué dijo? Sí, de las balas. De las balas. Sí. ¿Te parece que anoche lo veía también a Navarro, lo ponía en toda la pantalla allí, la asignación universal por hijo, de alguna manera él piensa que está destinada para que los jóvenes compren balas? Yo digo, porque acá se confunde la parte por el todo. Porque quizá pueda haber algún tutor o papá o mamá o algún chico que su papá le transfiere el dinero a su mamá y quizá pueda haber comprado balas. Quizá. Ahora, creer que 3,5 millones de niños y adolescentes usan la asignación universal para comprar balas es estigmatizar al que está en este caso. Marca el desprecio, el desprecio. Una de las cosas que caracteriza a este gobierno es el desprecio por el otro. En vez de la afinidad con el otro es el desprecio.